Bueno, damos comienzo al taller de epistemología con el profesor Oscar Cuervo, que es profesor de filosofía, trabaja en el CBC de hace más de... ¿Cuántos años? Más de 20 más seguro. 80, ¿no? Más de 20 años seguro más. Yo te conocí, yo lo conocí en el 90, cursé con él pensamiento científico, ¿no? Nos conocemos desde ese tiempo. Bueno, él también se recibió de director de cine. Sí. De director de cine. Es periodista porque hizo revistas, Parte de Guerra, la revista La Otra. En realidad no soy nada de todo eso que está diciendo. Bueno, pero soy el profesor. Pero Parte de Guerra existió Sí. y fuiste parte. O sea, y Sí. fuiste el fundador. Sí. Y la revista La Otra también. La Otra, blog La Otra, el programa Y radial. en 2006 haces un programa radial que se llama La Otra. Y ahora, ¿dónde está el programa? Antes estaba en FM Nativo. Radiográfica. Y ahora está en Radiográfica. Es 89.3. 89.3. Los domingos a las 12 de la noche. Sí. A veces voy yo soy un panelista que va una vez por mes. Y Franco Lentini ahí va casi todos los domingos. Así que, bueno, nada. Un lujo tener a Oscar. Nos presentamos. Yo me llamo Alejandro Orain. Soy del capítulo Psiquiatras en Formación. Secretario, ahora que se llama secretario. Bueno. Rafael Groisman, también del capítulo de Psiquiatras de Formación. Joven de formación todavía no es psiquiatra. No, está bien. Me están por aceptar en el capítulo de Está bien, Psiquiatras. tal vez son parte en la APA estás. Sí. Está en la APA. Coordino el departamento de psicosis de la Asociación Psicoanalítica. APA. Yo soy Agustina Varela, soy médica, psiquiatra. Bueno, es la primera vez que vengo a una actividad del PEF. Bueno, la conozco a Guillermina del hospital. Y bueno, tenía ganas de hacer algo de filosofía. Así que esperemos que... ¿Hospital San Isidro? ¿O No, del esa Tierra? fue mi jefa reciente. Ah. Yo era de clínicas y después... El Clínicas está bastante complicado. Preséntese. Yo soy Marta Macinelli, conozco el PEF a través de Federico Pavlovsky y de Guillermina. Ajá. Sé todo. Bien. Ver los videos. A ver si me puedo ubicar en una posición donde los vea a todos así. Pero... Yo quería que esté filmado para que vean a mí. Sí. Acá me parece que los veo a todos. Yo soy Guillermina Lavarría, soy médica psiquiatra y soy la actual presidenta del capítulo Psiquiatras en Formación. La presidenta. La presidenta. Ojo. Hace 2 años. Este es el segundo Sí, año. este es el segundo año. Bueno, soy Luciano Rosas, soy médico residente de psiquiatría del Hospital De tercer año. del tercer año. ¿Vos? No. Yo soy Sandy Gabriela, soy psiquiatra infantil, ex residente de Gutiérrez. Bueno, soy Franco Lentín, soy estudiante de Derecho y de Periodismo. Y bueno, trabajo de todo un poco. Y en la otra. Y en la otra. Trabajás primero en la otra, después En la otra, en realidad. Pero sé eso. Federico Correta, estudiante de Psicología de la UBA. Conocí más que nada, escuché mucho hablar de ustedes por parte de Lentín. Soy un emisario ahí. Bueno, ¿está? ¿Vos dónde te vas a ir? A donde vos quieras. No, donde vos quieras. Yo me siento... Acá. Correlo, eso sí. Correo bolsita. Bueno, Guarda con ser. Tiene Entonces- un sistema, ¿no? ¿Eh? Tiene un sistema esto. Das una sí, clase... ahora. Entonces quedamos de acuerdo a las 7:30, ¿no? De acuerdo. El esquema sería 90 minutos más o menos aproximadamente de exposición y después el resto reservamos media hora, 45 minutos o lo que salga de intercambio, digamos, ¿no? Digo, sobre todo para seguir un hilo, para que las preguntas no nos vayan desviando demasiado del camino. Y después ya en las preguntas nos vamos para cualquier lado, ¿no? Bueno, y esto sería entonces cada 2 semanas, o sea, el miércoles que viene no, el otro. Y Max es el que se va a encargar de distribuir después los textos. La lectura.
Yo traje ahí una selección de textos y después también está el libro que si a alguno después le interesa que yo les traiga, me avisan y yo anoto y traigo la cantidad de ejemplares que me pidan. Sí, sí. ¿No? Bueno, Porque de acá de este libro van como 4 o 5 capítulos. 4, 5 me parece. 4, 7, 8, el 1 y el 2, 5. Bueno, este libro lo escribimos nosotros, somos un grupo de docentes del CBC y es el resultado de nuestra experiencia de muchos años, como decía Alejandro, de presentar la epistemología para estudiantes que están ingresando recién a la carrera, que es tan difícil de presentar como presentarla a profesionales. O sea, la epistemología ya, la palabra misma suena a algo que no se sabe bien qué es. En realidad es una palabra, es un engendro verbal, es un neologismo que inventó un tal Ferrier en el siglo XIX, ¿no? No es una palabra como filosofía, por ejemplo, que es una palabra que tiene una tradición de 2500 o más años. Epistemología la inventaron en el siglo XIX, en un contexto, en el siglo XIX, que es un contexto positivista, digamos, ¿no? De gran confianza en la ciencia, en el progreso de la ciencia, una idea de la ciencia como una especie de capacidad natural del ser humano que a medida que madura su intelecto desemboca inevitablemente en el conocimiento científico. Esto no es lo que yo pienso, sino lo que el positivismo pensaba en el siglo XIX. Entonces, en ese contexto es que se inventa la palabra epistemología. En realidad está formada por dos antiguas palabras griegas que nosotros en el castellano no usamos. Episteme es una de ellas. Esto lo debería escribir porque tiene más potencia, ¿no? Bueno, y está el pizarrón que Pero más. Estrenalo, por favor. se estrena. Claro, así. Y borra eso. ¿Viste el pizarrón que dice que? Sí, sí, le estaba viendo. Muy buena adquisición. Muy bueno. Es para el taller de epistemología. Episteme Pero no se caiga. y logos, que a su vez son dos palabras griegas. Logos la conocen todos porque aparece por todos lados, ¿no? Biología, sociología, psicología, ¿no? Lógica. Es una palabra muy problemática para traducir del griego clásico a los idiomas modernos por su pluralidad de sentidos. Porque siempre el origen de las palabras está muy ligado a las prácticas más cotidianas y más materiales, digamos. Y después, con el correr del tiempo, las palabras se van como abstrayendo y van tomando una distancia de lo cotidiano y se van haciendo más conceptuales, ¿no? Entonces, inicialmente parece que lego, el verbo lego, se refería al hablar, que es una cosa que caracteriza al ser humano, supuestamente. Así, Aristóteles, cuando tiene que definir al ser humano, dice que es el ser viviente que posee el logos, y se refería en principio a la palabra, ¿no? Y de ahí hay como una familia de significados que se van derivando y se van alejando de esto que es más cotidiano, que es hablar, que es algo que hacemos continuamente, pero que están ligados a esto. Se puede traducir como verbo también. De hecho, por ejemplo, cuando aparece en el Evangelio, en el principio es en el Evangelio de San Juan. En el principio era el logos, así empieza. En el principio era el verbo. Así es como se traduce. O en el principio era la palabra, depende de las traducciones de la Biblia. De ahí se va desplazando el significado de logos hacia el significado de la palabra.
o sea, no ya la palabra, sino lo que la palabra significa, es decir, el concepto. Y de ahí, de concepto, se desplaza hacia pensamiento. Y finalmente se termina traduciendo como razón. Estos desplazamientos no están completamente justificados. O sea, ¿por qué las palabras se transforman y se van cargando de sentidos que originalmente no tenían? Es un problema histórico que hay que estudiar en cada caso y que yo supongo que tienen que ver con los contextos históricos en los que los hombres van hablando. Entonces las palabras siguen estando, pero cada época y cada cultura carga a las palabras de sentido que tiene que ver con su contexto. Entonces a nosotros nos llega el eco de eso que dijo Aristóteles, que el ser humano es un ser viviente que posee el logos, en la traducción animal racional, que evidentemente si ustedes comparan el ser viviente que posee el logos con animal racional, no es lo mismo, ¿no? Porque para empezar hay un gran equívoco que tiene la palabra racional, o sea, habría que aclarar qué quiere decir racional, ¿no? Pero no es lo que Aristóteles dijo. O sea, Aristóteles habla de hablar, y el hablar no está separado del pensar, porque de hecho para pensar nosotros necesitamos las palabras. Es una especie de... El pensamiento es una especie de habla consigo mismo, de uno consigo mismo, ¿no? Entonces ya en la caracterización del ser humano de Aristóteles estaba contemplado esa acepción también de pensar como aquel que habla y que también se habla a sí mismo. Bueno, eso es logos. Una traducción, porque después aparece como sufijo en distintas disciplinas como biología, sociología, psicología, etc. Politología, ¿no? La mayoría de ellas no son de origen griego, sino que son neologismos que se fueron inventando posteriormente a lo largo de la historia de la cultura europea. La función que cumple cuando aparece como sufijo logía sería como discurso acerca de, o sea, la biología, el discurso acerca de la vida, la psicología, el discurso acerca de la psiquis, que también es una palabra griega, que quiere decir alma para los griegos, ¿no? Eso en cuanto a logía. Y después está episteme, que es una palabra más lejana para nosotros porque es así. No la decimos a menos que digamos epistemología. Y solamente hablan de epistemología la gente que se dedica a la epistemología, digamos. Y ocasionalmente algunos otros. Pero episteme, en el mundo griego, era una palabra que se usaba para referirse al saber, o por lo menos a un determinado tipo de saber, porque no hay un solo tipo de saber. Una cosa es el saber del artesano, del carpintero, ese también sabe, pero para eso los griegos usaban la palabra techne, que de ahí viene técnica, ¿no? Oficio. Sí, tiene que ver con el saber hacer, digamos, saber hacer. ¿Cómo se escribe? Bueno, vamos a darle potencia. Claro, el pizarro. Techne, o techne, no sé. J. Esto por supuesto que son traslaciones porque los griegos escribían con otros signos. Esto es saber también, pero la episteme es el saber fundado, es decir, el saber que se puede fundamentar. Un saber que puede exhibir sus fundamentos. O sea, no se trata del saber, sino del que sabe decir por qué dice lo que sabe, ¿no? Eso es episteme. También hay otra palabra, que es sofía y sofos, que también tiene que ver con saber. Pero bueno, epistemología, entonces, si uno la conecta, es podríamos decir, es un discurso reflexivo acerca del saber. Fundado, exactamente. Un discurso reflexivo acerca del saber fundado, o podríamos decir, un discurso reflexivo acerca de los fundamentos del saber.
de cuál es el fundamento del saber. Esto yo les dije que en realidad la palabra la inventaron en el siglo XIX en un contexto positivista, con el supuesto no declarado, en ese momento, porque digamos forma parte del ambiente de la época, de que el saber está en la ciencia. O sea que si se usa la palabra episteme, que quiere decir saber fundado, para la reflexión acerca de la ciencia, es porque en ese momento se supone que el saber es el saber científico. ¿Pero solo está en la ciencia o...? Es excluyente. Porque de hecho se usa para, comúnmente en su, digamos, la epistemología inicial, cuando la epistemología surge como disciplina autónoma, que es en el momento en que le pone el nombre, o sea, empieza a ganar autonomía cuando le pones nombre. En realidad la epistemología ahí en el siglo XIX recoge problemas que no son nuevos, porque vienen de antes. En la filosofía moderna hay una parte de la filosofía moderna que se llama gnoseología, que quizá la hayan también escuchado. ¿Dónde está el coso? Ahí hay uno, mira, si no. Gnoseología. Eso es moderno, o sea, eso es típicamente del siglo XVII, XVIII, que es una reflexión acerca del conocimiento, gnosis, conocimiento, ¿no? La epistemología recoge esa tradición, pero en el contexto positivista asocia que saber y conocer es propio de la ciencia. O sea, da por supuesto que una reflexión acerca del saber fundamentado tiene que ser una reflexión acerca de la ciencia. Eso es la intención inicial de los fundadores de la... Pasa. De los fundadores de la epistemología. Pero todos sabemos que después la reflexión filosófica tiene una dinámica propia que siempre trasciende o desborda la intención inicial de los fundadores. Yo eso lo comparo con, por ejemplo, cuando los padres le ponen nombre a sus hijos, ¿no? Cuando eligen el nombre. El nombre se pone antes de que el chico o la chica nazcan. Y el nombre se supone que involucra un deseo, o sea, hay una razón por la cual a uno le ponen ese nombre. Puede ser porque hay un actor, o sea, hay toda una generación, supónganse, de estudiantes, que, por ejemplo, Catriel, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una generación de Catriel. Tiene que ver con una telenovela que había en ese momento cuando nacieron estos chicos en Canal 9. De Osvaldo Laporte. Más allá de Eso, Osvaldo Laporte. Más allá, bueno, Entonces, tremenda, de saber tremendo. hay un montón de chicos de esa edad, digamos, que hoy tienen 20, 20 y pico, no sé cuándo tendrán, se llaman Catriel. Entonces uno, ¿por qué hay tantos Catriel? Y bueno, pues había una telenovela en la década del 90 que había un personaje que era Catriel, ¿no? Entonces cuando se le pone el nombre, en realidad yo supongo que siempre involucra un deseo de los padres, ¿no? Es el deseo de lo que quieren que su hijo sea, si le ponen Catriel, ¿no? Después el chico no va a ser Catriel, o sea, el chico va a ser Catriel porque le pusieron ese nombre, pero no se va a comportar como Catriel de Osvaldo Laporte, ¿no? Va a ser cualquier otra cosa, o sea, va a tener una vida propia que va a desbordar el deseo de los padres. Eso ustedes lo saben mejor que yo porque se dedican a estudiar esos problemas. Pero algo parecido pasa con la epistemología, o sea, le pusieron un nombre que tenía que ver con el deseo de los padres de la epistemología cuando la fundaron. Pero después la epistemología tiene vida propia. Es decir, que esta idea de asociar el saber fundamentado con la ciencia, o sea, dar por supuesto que el saber fundamentado es exclusivamente el saber científico, es una cosa que está destinada a ser cuestionada por las generaciones posteriores de epistemólogos. O sea, solo basta con que corra el tiempo de la reflexión filosófica para que esa intención inicial de asociar ciencia con saber fundamentado
aparezca una corriente que la cuestione. Entonces, una cosa es la epistemología inicial, con esa impronta positivista, y otra cosa es las epistemologías que van a empezar a aparecer en el siglo XX, que se van a cargar de cuestionamientos. De hecho, digamos, hay un personaje que es muy importante, que es Augusto Comte, el filósofo positivista, el autor de, entre otros libros, uno que se llama Curso de Filosofía Positiva, que tiene una hipótesis, podríamos decir, que en realidad él la presenta en su texto como ley, o sea que no la presenta como hipótesis, sino le da el estatus de ley. Y además, con plena conciencia, él la compara con la ley de gravedad. Es decir, esto en el campo de las cuestiones humanas tiene tal generalidad y tal vigencia como tiene la ley de gravedad en el campo de la física. Y es la ley de los 3 estadios o estados. Él dice, la capacidad de conocimiento humano, creo que dice el espíritu humano, ¿no? Bueno, el espíritu humano sigue una ley en su desarrollo. Tiene un desarrollo necesario, porque si es una ley, al denominarla ley, es un desarrollo necesario. Y además es natural del ser humano, no es un fenómeno histórico, sino que es una ley del desarrollo del espíritu humano, que pasa por un estadio teológico, donde el ser humano atribuye a los fenómenos del universo a la acción de los dioses, o de Dios, porque a medida que ese desarrollo se va afinando, se pasa del politeísmo al monoteísmo, que sería como una especie de progreso según esa tesis de Comte, pero ese es nada más que el primer estado. Evoluciona hacia un segundo estado que él lo llama estado metafísico, donde se reemplazan las divinidades o el Dios por conceptos, fuerzas, que son conceptos que todavía no están ligados a los hechos observables, son por ahora conceptos abstractos. Y él dice que es una etapa simplemente de transición para abandonar la creencia en los dioses y dirigirse hacia la ciencia, porque el tercer estado es el estado científico o positivo. Positivo en el sentido que para él lo positivo son los hechos, ¿no? Y además hechos con una fuerte impronta empirista. Hechos son hechos observables. Entonces, recién en el tercer estado, el desarrollo del intelecto humano llega a ser capaz de conocer la realidad a través de la observación de los hechos. Este es el... Y además, insisto, esto él le da el carácter de ley. Él se adjudica haber descubierto la ley de los 3 estados del desarrollo del espíritu humano, así como Newton, dice, descubrió la ley de gravedad. Y además, en esta idea de Comte, hay que hablar de la ciencia en singular. Es decir, no hay ninguna problematización acerca de una diversidad de las ciencias, de qué entendemos por ciencias, sino que hay un supuesto de que la ciencia es un producto del intelecto humano, ¿no? Y la ciencia, en el contexto histórico del siglo XIX, es la física. Esto yo no lo puedo fundamentar porque además no estoy de acuerdo, pero eso es lo que Comte piensa. O sea, que todo lo que sucede en el universo tiene un fundamento físico. Entonces, la física, y además dentro de la física es más restringido, porque es la mecánica. Porque él entiende por física la física de Newton, que es la mecánica, que es la ley del movimiento de los cuerpos. Y entonces todas las otras ciencias, la biología, la astronomía, la química, son
derivaciones de la física, de una misma ciencia, porque la ciencia es una, que es la física, es la ciencia madre, y los demás son como partes de la física. Y entonces él dice, para que se complete el tercer estado, o sea, el reino el estado positivo o científico, faltaría desarrollar unas ciencias de lo humano que tengan el mismo nivel de rigor que tiene la física. O sea, tomar como modelo a la física o como modelo de conocimiento, del cual las cuestiones humanas serían una región especial de la física. Y entonces él, a esta ciencia o región de la ciencia que él pretende fundar para completar el estado positivo, la llama física social. Se lo considera el fundador de la sociología, pero él no le pone sociología como nombre, le pone física social. O sea, de vuelta, en el nombre está el deseo de Comte, ¿no? Física social. O sea, los fenómenos sociales son fenómenos físicos. Yo digo que es importante no porque Comte necesariamente sea un filósofo profundo, porque hay un montón de supuestos ahí que él no cuestiona. Yo tiendo a pensar más que es un filósofo muy dogmático en muchas cosas, que él no fundamenta. Por ejemplo, esta preeminencia de la física, que más bien tiene que ver con la época, ¿no? Donde se piensa que la física, porque evidentemente sí, la física había tomado un impulso enorme en ese momento, en los siglos anteriores sobre todo, ¿no? Y es plena revolución industrial, entonces además la física está dando frutos tecnológicos, digamos, las aplicaciones de la física. Entonces esa euforia lleva a esta idea de un progreso, porque el progreso del intelecto humano para Comte también es el progreso de la vida humana. Entonces la vida humana progresa hacia una racionalidad cada vez mayor y digamos el momento de la adultez, porque esto también es interesante, él asocia los tres estados a las tres etapas de la vida de un individuo, porque dice que la etapa teológica es la etapa infantil, que la etapa metafísica es la etapa juvenil o adolescencia, y que la etapa científica es la etapa adulta. O sea, está marcando una especie de finalidad de la capacidad intelectual que tiene que desembocar necesariamente en la ciencia tal como él en el siglo XIX la entiende, ¿no? Bueno, así es como nace la epistemología. Nace con esa impronta. Tecnología sí. Lo definís como aplicación de la ciencia, ¿así? Por ahora sí, vamos a usarla en un sentido ingenuo y cercano al conocido, sí. Como aplicación de la ciencia. Bueno, obviamente en estos encuentros que son en principio 5, yo me propongo primero que analicemos un poco este concepto y también que lo critiquemos, o sea, que lo indaguemos en el sentido, a ver, de dónde salen esos supuestos. Y además, tampoco vamos a hacer críticas que van a ser inéditas, inauditas, sino que son críticas que ya se han hecho. Algunos son problemas que son previos a la invención de la epistemología como disciplina, que la filosofía viene arrastrando desde la antigüedad, que es la pregunta ¿qué es saber? Esa pregunta no es del siglo XIX ni de la Revolución Copernicana, sino que es de los griegos, desde la antigüedad. La pregunta ¿qué es saber? Que evidentemente está latente bajo esta idea de que la ciencia es el conocimiento por excelencia. O sea, la gran pregunta para mí de la epistemología es ¿qué es saber? Esa para mí es la pregunta clave. Que los epistemólogos positivistas no plantean así, porque ellos ya dan por resuelto que la ciencia es la que sabe. Entonces a mí me parece que hay que retroceder, o sea, la filosofía consiste no en avanzar en ese sentido, bueno, ya dijimos que la ciencia es saber, entonces vamos para adelante, ¿qué más podemos agregar? No, en realidad la filosofía consiste en un paso hacia atrás, es decir, bueno, a ver, vos decís, identificás ciencia con saber, a ver, fundamentámelo.
Entonces, porque eso requiere, o sea, no es obvio que la ciencia sea saber. Esto es un cuestionamiento. Obviamente no significa negar que la ciencia sea saber. Cuestionar significa preguntar. Negar, uno puede negar después de haber preguntado, antes no. Entonces lo que tiene que hacer es preguntar por qué, de dónde sale esta idea de que la ciencia es saber. Y además, para mí, entonces, ¿qué es saber? Sería como remontarnos a la pregunta más antigua que tiene que ver con este tema. Y además el problema de la ciencia. Porque después, esta sí es una pregunta, es una palabra, la palabra ciencia es una palabra familiar, de uso común en la lengua cotidiana. Porque todos hablamos de la ciencia, aunque no sepamos bien qué decimos. Pero todos decimos, bueno, ¿te interesaría venir a escuchar una charla sobre la ciencia? Y bueno, sí, vamos. O este programa es un programa de divulgación científica. Entonces uno lo ve, a ver, o esto está avalado por la ciencia. Entonces sí, ¿no? Entonces la ciencia es una palabra del lenguaje cotidiano. Y además, dicha así en singular. Pero eso también merece ser pensado. Me parece que es uno de los problemas más complicados y más serios que nos puede llegar a ocupar en estos 5 encuentros. Uso de la palabra ciencia aplicado a distintos tipos de disciplinas. Entonces a mí me parece preferible decir de manera prudente y arriesgando un poco menos y sin ser dogmático y tratando de ser menos dogmático, digamos, hablar de las ciencias. Porque una de las preguntas es ¿qué tiene en común un matemático, que se supone que en realidad no es la matemática, son las matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas son la aritmética, la geometría, el álgebra, el análisis matemático, teoría de clases y varias otras más, ¿no? Esas son las ciencias matemáticas. ¿Qué tiene en común la práctica de un matemático? ¿Qué hace un matemático? Con la de un físico. Esas dos ciencias se estudian en la Facultad de Ciencias Exactas. En el nombre de la facultad ya hay un prejuicio. Si ahí se estudian las ciencias exactas, quiere decir que en el resto de las facultades las ciencias son inexactas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se agrupan ahí? ¿Qué se estudia en ciencias exactas? Matemáticas, física, química y después no sé qué más. Diseño, arquitectura. No, eso No, sí, no. Está al lado. Ese no te puedo yo. Pero viste que está en el mismo país. Creo que se estudia Exactas está ahí. oceanografía, geología, exactas. Entonces el resto de las facultades serían las ciencias inexactas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver lo que hace un matemático con lo que hace un físico? No tiene mucho que ver. O sea, tiene algo que ver, pero es muy distinto lo que tiene que hacer un físico a un matemático. Ni que hablar si pensamos en un economista, Facultad de Ciencias Económicas, en un psicólogo, en un sociólogo o en un historiador. O sea, ustedes comparen la práctica de un historiador o de un economista con la de un matemático o un físico. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Puede ser que tengan algo en común. Yo no estoy diciendo que no tienen nada en común y que no tienen nada que ver. Lo que estoy diciendo es que la palabra ciencia usada en singular promueve el equívoco de que ya se sabe qué tienen en común. Cuando en realidad, a primera vista, es muy distinto lo que hace un historiador que lo que hace un matemático. A ver, ¿en qué se parece lo que hace un historiador a lo que hace un matemático? Entonces eso no hay que darlo por sobreentendido. Hay que pensarlo. Si tienen algo en común, hay que fundamentar qué tienen en común. Entonces, en lugar de hablar de ciencia, a mí me parece que hay que hablar de las ciencias como pluralidad y como problema, para empezar a desbrozar por qué se usa la palabra ciencia para prácticas tan distintas como las matemáticas y la historia. Bueno, eso para empezar. Yo, cuando me invitaron a hacer este taller de epistemología,
venía pensando desde hace un tiempo, bueno, la selección de texto, todo eso, y se me ocurrió escribir una cosa, que es una... En general, el taller va a ser... Me olvidé fijarme la... Ah, bueno, acá marca, ¿no? 35 minutos. En general, el taller no va a ser leído, porque no me gusta hacerlo leído. Pero esto, como se me ocurrió, y lo escribí así todo de un tirón, como presentación, que me parece que plantea un poco los objetivos de estos encuentros. Lo voy a leer. Es una página nomás, o sea, no voy a hacer un gran discurso, sino una sola página. Y que tiene, digamos, los rasgos propios de la escritura, que son distintos a los del lenguaje oral. O sea, tiene otra cosa. Después nos vamos a volver a hablar, ¿no? Pero bueno, les leo esto. Después, si quieren, distribuyo también el texto para que lo tengan. Cuando el grupo de psiquiatras en formación me invitó a dar este ciclo de 5 charlas, lo primero que se disparó en mi cabeza fue qué noción de cientificidad manejarán los psiquiatras en su práctica cotidiana. Que se entienda. No me pregunto por los fundamentos científicos de una disciplina de efectos tan delicados y riesgosos como la psiquiatría. O sea, no estoy preguntando por los fundamentos de la psiquiatría, sino por algo más básico y más cotidiano. ¿Qué idea de la ciencia manejan los médicos psiquiatras? Y más ampliamente, todos los profesionales que intervienen en el dispositivo de salud mental. No solo los psiquiatras, sino todas las profesiones asociadas, o sea, psicología y otras que no sé, ustedes me dirán cuáles son. ¿Y hasta qué punto estos profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental creen que su praxis como profesionales, como psiquiatras, psicólogos, etc., está respaldada? ¿Hasta qué punto creen que su praxis está respaldada por un saber fundamentado? ¿Qué fundamento será suficiente para ellos al moverse cotidianamente frente a personas en situaciones de crisis sanitaria? Mi pregunta no es simplemente especulativa, o sea, no quiero una definición de ciencia, ni nada por el estilo. Si digo que la psiquiatría y en general las ciencias de la salud mental tienen efectos delicados y riesgosos, es porque el poder del Estado y la misma demanda social, o sea, la sociedad misma, la habilita a la psiquiatría a tomar decisiones sobre la vida de las personas que acuden a hospitales, clínicas y consultorios por voluntad propia. Algunos van porque quieren, demandan, ellos personalmente, forzados por sus familias o incluso por decisiones judiciales, que son las 3 formas que se me ocurre que llega un paciente a una situación frente a un psiquiatra. Porque él lo decide, porque su familia lo lleva a la fuerza o porque un juez lo obliga, ¿no? El poder que la sociedad le confiere a la psiquiatría se basa en la suposición de que estos profesionales disponen de un saber. ¿En qué piensan los profesionales de salud mental que consiste este saber? ¿De dónde suponen que surge? ¿Qué procedimientos creen que ese presunto saber ha traspasado hasta ser legitimado y puesto en sus manos? Esos que ellos supuestamente saben o manejan, ¿no? ¿Qué suponen, por qué controles de calidad, podríamos decir, se suponen que pasaron? Por todo eso se me ocurrió que en esta iniciación a la epistemología yo no tengo que acaparar la palabra, sino tengo que preguntarles a ustedes sobre qué piensan sobre esto. No ahora, más tarde. La epistemología, bueno, acá repito algunas cosas ya dichas. La epistemología inicial nació con un sello cientificista y fisicista. Fisicista, o sea, referido a la física. Los primeros autodenominados epistemólogos de fines del siglo XIX y comienzos del XX estaban imbuidos en una confianza en la ciencia
y más precisamente en el modelo de ciencia que conquistó la física en la modernidad a partir del triunfo de la mecánica newtoniana. Esta frase la leí rápido porque es una repetición de lo que ya dije. Este triunfo, el triunfo de la mecánica newtoniana, es producto ante todo de una batalla cultural. O sea, el modelo de la física se impone como la ciencia por eminencia porque se produjo una batalla cultural que duró varios siglos. En un contexto socioeconómico dado, el de la expansión de la burguesía como clase social. O sea, el triunfo de la física moderna como modelo de ciencia va paralelo, no digo que haya una relación de causa y efecto, digo que históricamente van paralelos el triunfo de la burguesía como para imponer un modelo económico y político y el triunfo de la física como modelo de ciencia. Son paralelos. Este triunfo, que es el producto de una batalla cultural, ayudó a naturalizar una noción de ciencia, imponible a todos los sectores del saber. Naturalizar, es decir, dar por sentado que todos sabemos que es así. Es natural que pensemos que la física es la ciencia que da garantías de un saber neutral, objetivo, fundamentado, universal. Parece que es una confianza que tenemos en los físicos. Y que entonces otros científicos deben tratar de parecerse a los físicos, porque son los primeros que alcanzaron ese estatus. Entonces sería como el hermano mayor, que es el modelo para que los hermanos menores, entre ellos las ciencias sociales, imiten el camino que hizo el hermano mayor, que es la física. Porque hasta ahí el avance de la física, la tecnología que vos decís... Es el producto de es el producto de una batalla cultural. Es decir, me parece que no es que la física sea excelente. No, pero vos dijiste que lo primero que se aplicó para el progreso de ciertas cuestiones tenía que ver con la física. La física funcionaba en el mundo... Pero no, es producto de una batalla cultural, quiero decir. Es producto, que lo vamos a ver en las próximas reuniones, que es el momento en el que la física se instala como modelo de ciencia, que es el resultado de la revolución copernicana. O sea, la física como la ciencia de las ciencias es el producto del proceso que se llama revolución copernicana. Es un proceso largo porque duró como 150 años. O sea, la revolución copernicana no sucedió de un día para el otro. No fue que Copérnico una mañana se levantó y dijo la Tierra se mueve, lo comunicó y en toda la comunidad científica le dio la razón, sino que es un proceso de 150 años muy complejo, ¿no? Hasta que triunfa esa idea. El triunfo es el fruto de una batalla cultural, es decir, que excede el campo de la física, o sea, que no consta solamente de demostraciones astrofísicas. O sea, el triunfo de la física tiene que ver con cosas que pasan en la sociedad, que tienen que ver con el contexto histórico de esa sociedad. O sea, no es que la física es excelente por sí misma y su excelencia es evidente para cualquiera que se arrime a ella, sino que la ciencia terminó por ser el modelo, así como en la Edad Media, en determinado momento de la Edad Media, todo pasaba por la fe cristiana en Europa. O sea que se suponía que el sentido más eminente de verdad era de la verdad revelada por Dios. Eso también es el producto de una batalla cultural. O sea, ninguna de estas... Al decir que es el producto de una batalla cultural, quiero decir que ninguna de estas cosas es natural. No es natural que la vida del ser humano gire alrededor de la revelación cristiana. Así como no es natural que la noción de conocimiento gire alrededor de la física. No son cosas naturales. O sea, todo tiene que tener una razón. Y si no la tiene, tenemos que preguntarnos por qué la repetimos. Porque no tenemos por qué repetirla, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Bueno, digo que naturalmente la dinámica misma de la discusión filosófica no tardó en cuestionar los supuestos de esta epistemología inicial. ¿Por qué la física tenía que constituirse modelo para todo saber científico? ¿Y qué tiene la física misma de ciencia? ¿Es objetiva la física? ¿Es universal? ¿Es crítica? ¿Es precisa? ¿Es matematizable? ¿Es aplicable a la transformación
y el dominio de la naturaleza? Todo eso son preguntas. Para cada uno de estos interrogantes hay más de una respuesta. O sea, al hacer estas preguntas no hay que creer que cada una de estas preguntas tiene una respuesta única. Hay más de una respuesta. O sea, si la física es objetiva, si es crítica, si es precisa, si es matematizable, etc. Y para cada respuesta hay más preguntas. Si pensamos en el ámbito de la llamada salud mental, urge preguntarse cómo la física podría ser un modelo de conocimiento aplicable a la salud mental. Inmediatamente se me ocurrió que una iniciación a la epistemología lo primero que tiene que cuestionar es la univocidad misma de la palabra ciencia. ¿Qué tienen en común? Esto también es repetición. Las prácticas de los matemáticos, los astrofísicos, los biólogos, los psiquiatras, los historiadores o los economistas, para que a todos ellos se les pueda adjudicar el mote de científicos, ¿no? Incluso Marx, que no es positivista, en el siglo XIX, cuando habla de su posición filosófica materialista, no se quiere quedar pegado a un materialismo preexistente, y a su materialismo le pone dos agregados. A veces lo llama materialismo histórico y a veces lo llama materialismo científico, ¿no? Entonces, con eso, con esta decisión, el marxismo, es decir, los lectores posteriores de Marx y los que siguen a Marx, heredan el problema de la ciencia. ¿Hasta qué punto la filosofía marxista es o tiene algo que ver con la ciencia? ¿Y con qué ciencia? ¿Con qué? Con la física. Entonces hay muchos marxistas que sin pensarlo asocian ciencia a física. Entonces tienen el prejuicio de que todo en el universo es físico. Sí, entonces eso es lo menos marxista que existe. Pero ellos quiero decir, por el peso mismo de las palabras, se impone este prejuicio. Es decir, solamente por no preguntarse. Porque la pregunta es, ¿qué son las ciencias? ¿Qué son las ciencias? Espera, no quiero contar una cosita, no, pero Mario Bunge tenía 3 cuadros pegados, el de Einstein, el de Marx y el de Freud. Sí. Y después cuando se hace bien cientificista, saca el de Marx y saca el de Freud y se queda con el de Einstein. Digo, la física, tiene que ver con eso. Y bueno, sí. Mario Bunge, que es el que hizo el método científico, sí, todavía argentino. es un tipo él dice que no es positivista, pero es muy cientificista, ¿no? Bunge. Porque el cientificismo es como un partido, podríamos decir, que tiene su interna también. El positivismo sería como el núcleo más duro del cientificismo. Pero después hay cientificistas como Bunge que no se reconocen como positivistas, pero que son súper cientificistas. O sea, que coinciden con los positivistas en que la ciencia es el conocimiento en sí, la ciencia es la verdad. O Popper, que es un epistemólogo muy importante del siglo XX, que tampoco se considera positivista, pero que es ultracientificista. O sea, podríamos decir, a todos estos lo podríamos englobar bajo el partido de los cientificistas, que tiene internas, así como los republicanos tienen internas, el cientificismo tiene internas. Entonces yo decía que tienen en común todos estos, los matemáticos, los astrofísicos, los biólogos, para que a todos le podamos adjudicar el mote de científico. En principio, yo pongo acá, no tienen en común nada, para violentar un poco la discusión. O sea, no me resulta evidente que haya algo en común entre un matemático y un historiador. No me resulta nada evidente que lo que hacen sea parecido. De lo que se desprende que ciencia se dice de muchas maneras. Una iniciación a la epistemología no puede empezar sino por advertir esa equivocidad de la palabra ciencia. Ya porque los cientificistas en general tratan de manejar un lenguaje unívoco. Uno de los ideales que ellos proponen para la ciencia es la univocidad, es decir, que los términos tienen que definirse de manera precisa y usarse en un solo sentido. Entonces, un enemigo de la objetividad es la ambigüedad del lenguaje. Por lo tanto, hay que despejar la ambigüedad del lenguaje. El lenguaje tiene que ser unívoco. Una palabra la palabra masa en castellano significa muchas cosas, pero en física significa una sola cosa. Tiene que significar una sola cosa y tiene que entenderla igual un físico japonés, ruso, australiano, argentino y canadiense. El DSM-4.
el DSM-4 para el libro para los psiquiatras tenemos como un Bueno, libro sí, que claro. ahora es el Bueno, DSM-5. no sé ni qué decir. No, es un libro que unifica todas las palabras. ¿Es un libro? Es un libro, un manual. manual que unifica todas las palabras. Cuando decimos depresión, todos entendamos que Claro, depresión es tal perverso. cosa. Va, no sé si... Perverso, cualquier cosa, sí, sí. Bueno, la validación de las escalas, cuando se traducen. Claro, así. bueno, la matematización. Claro. Bueno, fíjense, hay como una especie Sí. de curiosidad en el hecho de que estos defensores de la univocidad del lenguaje y de la precisión usen la palabra ciencia de manera equívoca. Porque no es evidente que la ciencia sea una y la misma. Otro ejemplo, además del de Marx, que es muy interesante, porque en realidad Marx yo creo que lo hereda de su antecesor, que es Hegel, ¿no? Bueno, Hegel llama a uno de sus principales obras la ciencia de la lógica, que en realidad usa las palabras que no en el sentido que nosotros hoy entendemos, ni ciencia ni lógica. O sea, si uno va a leer la ciencia de la lógica esperando encontrarse un libro científico, se va a decepcionar, porque no hay nada parecido a una ciencia. Y si uno va a leer la ciencia de la lógica esperando un libro de lógica, se va a decepcionar, porque tampoco no hay nada parecido a lo que hoy se entiende por lógica. Pero él usa ciencia en el sentido latino de saber, ¿no? Y además, para Hegel, el saber absoluto es la filosofía. Entonces, eso que hace ahí en ese libro que se llama Ciencia de la Lógica, no es ni ciencia ni lógica, sino que es filosofía. Entonces, fíjense la equivocidad de la palabra ciencia. Es decir, es una palabra que merece ser analizada. O sea, me parece que el principal objetivo de un curso de epistemología tiene que ser hacer aparecer esa multiplicidad de sentidos para ver, después decidir. O sea, no vamos a resolver nosotros al final de estos 5 encuentros, bueno, la ciencia es tal cosa. Ya no vamos entonces. Sino que tenemos que hacer aparecer los distintos sentidos. ¿Y qué decir del objeto? Y este es el último párrafo. Del objeto, me refiero al objeto de las ciencias de la salud mental. La salud mental. Ante todo, la salud mental no se trata de un estado natural del ser humano. En primer lugar, porque el ser humano no vive en estado natural. O sea, no somos seres naturales. Entonces la salud mental no puede ser nuestro estado natural, porque no hay estado natural. Ningún estado es natural en el hombre. Hay que definir natural, pero bueno. Sí, estado natural en el sentido que se usan las ciencias de la naturaleza. Digamos que está todo dictado por leyes biológicas, la física, la biología, la química, ¿no? La vida humana no es una vida en estado de naturaleza. Entonces, no es que la salud mental sea impugnada porque desdeñamos el concepto de salud mental, sino lo primero que hay que sacarla es del campo de la naturaleza. O sea, admitir que no es el estado natural del ser humano, porque ningún estado del ser humano es natural. La salud mental, bueno, acá me arriesgo yo un poco a tirar ideas mías, ¿no? Es una tarea trabajosa, la salud mental, es una tarea. O sea, no es un estado. Que tejemos cotidianamente para no caernos en algún abismo solitario. Está buenísimo. Porque para caernos en un abismo solitario ya vendrá la muerte, ¿no? En cambio, el frágil tejido de la intersubjetividad, eso que llamamos salud mental, ¿no? Algo compartido por los que se supone que son sanos, siempre está a punto de romperse. Necesita ser apuntalado acá y allá. De eso se encargan nuestros seres queridos, la televisión, la escuela, las universidades, las asociaciones, las redes sociales. Esto es una cosa que a mí me parece que es como una suerte y una desgracia de nuestra época. O sea, yo ya digo redes sociales y todos saben de qué se trata, ¿no?
Pero, ¿por qué? Porque se materializó. O sea, las redes sociales hoy para nosotros son Twitter, Facebook, bueno, Instagram y otras, ¿no? Es una fortuna que se haya podido incorporar este concepto a la vida cotidiana, o sea que ya podamos hablar de redes sociales y digamos la mayor parte de la gente entienda de qué se habla, porque en realidad las redes sociales existen desde antes, la tecnología las materializó, pero la red social es la práctica de constitución de las subjetividades, y de hecho hoy nuestra subjetividad ya está muy alcanzada por las redes sociales en sentido estricto, o sea, por Facebook, por Twitter y por todo lo otro. Porque, de hecho, nosotros podemos decir, habitamos más que en nuestro barrio en Facebook. Sí, porque claro. yo, antes, cuando me levanto a la mañana, o a la tarde cuando me levanto, antes de ir a la puerta de mi casa a ver mi calle, abro Facebook para ver las notificaciones que tengo. Entonces, mi lugar más propio e inmediato de habitación, digamos, es Facebook. Entonces, yo primero veo el mundo a través de la ventana de Facebook y después salgo a la calle, pero como una cosa subsidiaria, digamos. Además, porque uno no tiene más remedio, porque además la vida humana tiende a que uno esté cada vez menos en la calle y más en Facebook o en las redes sociales. Por lo tanto, a mí me parece que en este siglo XXI, donde las redes sociales tienen tanto peso para la vida de las personas, porque además tenemos amigos, yo por ejemplo tengo 2000 y pico de amigos en Facebook. Obviamente yo no tengo 2000 y pico de amigos, pero Facebook, según Facebook son amigos, entonces a partir de ese momento ya son amigos míos, digamos. Otra cosa que se me ocurrió pensar es que la gente se muere. Entonces, por ejemplo, ayer murió el padre de Andrés Di Tella, Sí. el Guato Di Tella. Un divino, decían. Sí. Bueno, supónganse, yo tengo esa persona en Facebook, se murió, sigue estando, además por la política de Facebook, no sé, ninguna cuenta se cierra. Entonces quiere decir que hay un cierto porcentaje, que no sé cuántos serán, de personas de Facebook que están muertas y que van a estar, digamos, van a seguir muertas, pero van a seguir en Facebook. Y además con la posibilidad de que sus amigos de Facebook sigan escribiendo en sus muros, Sí. con lo cual esos muros de las personas muertas siguen activas. Entonces se me ocurrió proyectar eso en el tiempo. Si Facebook sigue con esta política de que ninguna cuenta se cierra, supónganse en el año 2030 o en el año 2050, en Facebook va a haber más personas muertas que vivas. De hecho, yo ahora, entre los 2000 y pico que tengo, no sé cuántos están vivos y cuántos están muertos. Hay gente con la que no tengo interacción, por lo tanto perfectamente podrían estar muertas, pero yo los cuento como amigos, ¿no? Bueno, pero las redes sociales me parece que son la materialización de una práctica que antecede a la existencia de las redes sociales en el sentido estricto. Antes de que existieran Facebook y todo eso, las redes sociales ya existían, porque es la manera como se constituye la subjetividad, en redes sociales, porque es una tarea compartida, la salud mental, la normalidad, la intersubjetividad, las convenciones sociales, son cosas que nos llevan la vida. O sea, que todo el tiempo de nuestra vida, la mayor parte del tiempo está dedicado a eso, a ponernos de acuerdo con los otros o a tratar de adecuarnos a los otros, digamos, a ser aceptado por los otros y a que los otros nos acepten a nosotros. Es lo mismo que Facebook, pedís una solicitud para ser aceptado como amigo, ¿no? Y además, eso te constituye a vos, o sea, en la medida en que seas aceptado, te constituís como habitante de este mundo, porque el abismo en el que uno puede caer es que no te acepte nadie, y eso tiene que ver con el problema de la salud mental, ¿no? Y por supuesto, digamos, además de todo esto, el aparato sanitario, fundamental, la industria farmacéutica, fundamental, y los médicos. La salud mental es el resultado laborioso y en parte fallido, porque todos sabemos
que nadie está sano de todas estas fuerzas solidarias. Eso es lo que escribí, ¿no? Como para empezar a plantear el problema. Ya vamos por 1 hora. Entonces, lo que yo quería decir es que vamos a retrotraernos un poquito del siglo XIX al siglo V a.C. No tampoco. Porque me parece que para arrancar, para comprender, hace falta, es como esas películas que uno empieza, y la primera escena, pero después retrocede 20 años antes, ¿no? Como El Ciudadano, que empieza con la muerte del tipo y después retrocede a ver cuando estaba vivo. Acá empezamos por el siglo XIX, pero me parece que hay que retroceder al origen de la filosofía. Primera cuestión, la epistemología no es una ciencia. Se puede prestar a equívoco el sufijo esología y asociarlo con biología, sociología, etc. Y eso podría llevar a pensar que se trata de una ciencia. Pero eso sería como un círculo vicioso. Porque si la epistemología se pregunta por el fundamento de las ciencias, ella misma no puede ser una ciencia. Porque lo que está preguntando es qué fundamento tiene la ciencia, o las ciencias. La filosofía, sí, la filosofía no, y la epistemología tampoco, es una ciencia. En realidad la epistemología es uno de los avatares de la filosofía. O sea, es la región de la filosofía que en el siglo XIX se inventó para preguntarse por el fundamento de la ciencia. Entonces retrocedamos. La filosofía. La filosofía es un invento ateniense. Allá por el siglo, por lo menos 6 o quizás más, antes de Cristo, Atenas. Y hay un momento donde se concentra la densidad de la filosofía como producción, que es la sucesión de 3 generaciones prodigiosas que están encarnadas por 3 personas, pero que responden a su época, no son esos 3 solos, que se conocieron uno al otro, o sea que se fueron pasando la posta, que son Sócrates, Platón, su discípulo, y Aristóteles, discípulo de Platón. Entre ellos 3, podríamos decir, constituyeron, esto también se presta a discusión, porque se puede decir, hay filosofía antes de Sócrates, puede ser, pero digamos, ellos concentran una cantidad de invenciones, creaciones, planteos, demarcaciones de problemas de la filosofía que nos alcanzan hasta hoy. O sea, ellos en pocas décadas en su vida, en lo que duró estas 3 generaciones, inventaron, no vamos a decir inventaron, plantearon una serie de problemas de los cuales la filosofía sigue viviendo. Es decir, no se terminaron nunca de saldar como problemas. Hay alguien que dice, no me acuerdo quién es, que dice que toda la filosofía son notas al pie de los libros de Aristóteles y Platón. O sea, porque leyendo Aristóteles y Platón, no voy a decir que está todo, pero hay un montón de cosas que siguen siendo problemas hoy. Como Freud, para el psicoanálisis. Mucho más que Freud, porque Freud es platónico y aristotélico sin saber. Como Freud para el psicoanálisis. Claro, todo pero es mucho más, como te digo, porque Freud se mueve con categorías que son algunas platónicas y otras aristotélicas. Él dice, toda la historia de la filosofía, alguien, no me acuerdo quién, dijo, toda la historia de la filosofía son notas al pie de los textos de Platón y Aristóteles. Y no lo incluyen a Sócrates por una sencilla razón, porque Sócrates no escribió. Pero en realidad es el motivo de que Platón escribiera. La cosa es así. Entre los pueblos de la antigüedad, no los griegos, sino Atenas precisamente, es un pueblo especial. Porque como había pueblos dedicados a
al comercio, a la navegación, otros se dedicaron a hacer pirámides. Cada pueblo de la antigüedad tenía sus propias habilidades y sus propias inquietudes. Los griegos atenienses, su pasión era la discusión. Y ellos inventaron la democracia. La palabra democracia también es una palabra griega. Demos, pueblo. Y kratos, gobierno. Era una democracia peculiar, porque era una democracia donde había esclavos, que no formaban parte del pueblo, ni mujeres. Es decir, había mujeres, pero no formaban parte del pueblo. El pueblo era el que se reunía en el ágora de Atenas, en la polis. Polis es la palabra con la que ellos denominaban a la ciudad, ¿no? Entonces Atenas es una polis. Y la polis está gobernada durante un cierto periodo, no por un rey, no por ningún otro sistema de gobierno, más que por la asamblea que se reúne en el ágora y se discute todo. Para eso hay que ser hombre, varón quiero decir, adulto y libre, no esclavo. Esa era la democracia ateniense. Pero en ese plano no había un rey, digamos, o un soberano. ¿No? El soberano era el demos, ¿no? Entonces, el poder se jugaba en la asamblea, se tramitaba en la asamblea. O sea, la pasión de los griegos era discutir. Y en la asamblea se jugaba todo, porque el que hablaba lo que tenía que hacer era tratar de convencer a los otros. Entonces, el uso de la palabra era una cosa fundamental, a diferencia de otros momentos de la historia de la política, donde la palabra es como accesoria y se ejerce, por ejemplo, otra fuerza, por ejemplo, bélica. En Atenas, digamos, la guerra era una guerra de palabras. Era la guerra, el que ganaba el que hablaba mejor, digamos. ¿Bélico viene de ahí? No sé. En realidad la palabra griega en griego es polemos. Polemos. Que de ahí viene polémica, ¿no? Que es guerra. Bueno, Heráclito, que es un poco anterior a Sócrates, es antes, tiene un aforismo, porque escribía con aforismos, que dice: Polemos es padre de todas las cosas. ¿Polemos sería guerra de palabras? No, guerra. Lucha. Lo que pasa es que los atenienses la transforman, digamos, la subliman, no sé cómo sería, en una lucha de palabras, ¿no? Entonces, lo que se hacía era hablar y discutir para convencer. La editorial más importante de psiquiatría se llama Polemos. Bueno. Entonces, para mí, esto es así. Esto es así. Dejo abrir a... Sí. Perdón, no sabía cuál era la duración. Bueno. Vas a hablar un segundito. ¿Qué hago? Paralo. Paralo. Entonces yo les decía, a mí me parece que este pueblo era especial porque los atenienses, como civilización, la civilización helénica duró muy pocas décadas. O sea, este tipo de organización política no fue sólida en el plano de la duración, duró muy poco. Pero en eso poco que duró, inventaron un montón de cosas que siguen siendo vigentes hoy. Eso es una cosa extraordinaria de la civilización ateniense. Nosotros, en cierta forma, por herencia, somos atenienses, porque muchas de las cosas que pensamos, y sin saber por qué las pensamos, fueron pensadas en el término de esas tres generaciones en Atenas. Sócrates, que no escribió, pero porque él pensaba que la realidad se produce en el encuentro personal de las personas hablando, cara a cara, digamos, y no en un libro. O sea, no la cara con el libro, sino la cara con la cara. Entonces él decía, esto no se puede escribir, no se puede transmitir. Como la idea de la afirmación y la palabra. Exactamente.
pero la filmación no, de cara a cara era. Porque era muy importante la territorialidad en Atenas. O sea, había que irse a encontrar al ágora y verse con los otros y tratar de convencerlos. Los griegos tenían una palabra para llamar a la gente que sabía, el sabio, era sofos. Y después tenían otros que abundaban en ese momento que eran sofistas. Sofistas era como un término despectivo, que no es fácil de traducir, pero es alguien que parece que sabe pero no sabe. Porque justamente la destreza del sofista consiste en dominar la palabra, de manera tal de convencer. O sea, sofista es aquel que usa la retórica para, en la asamblea, convencer a los otros. Entonces, los griegos descubren que el lenguaje es un poder. Y que entonces el que domina las palabras, la retórica, el que sabe hablar bien, puede llegar a convencer a los otros, y esa es una manera de gobernar, porque es discutiendo cómo se logra convencer, ganar más votos en la asamblea, cosa que hoy sigue vigente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí emerge como problema esta cuestión de la palabra con su ambigüedad. Digamos, la palabra que convence pero es engañosa. Porque los sofistas lo que manejaban era el arte de confundir. O sea, el problema de los sofistas no era dirigirse hacia la verdad, sino dirigirse hacia la persuasión de los otros. O sea, no era decir la verdad, sino convencer. Ese era el arte de los sofistas. Entonces, por eso, junto con los sofistas y la democracia, surge el problema de la verdad. Porque una cosa es convencer y otra cosa es la verdad. Esto, digamos, es el problema de Sócrates. Digamos, la persona que ahí advierte la diferencia entre convencer y la verdad es Sócrates en la historia de la filosofía. La cosa es así. Se dice que un amigo de Sócrates fue a consultar al oráculo de Delfos, a preguntar si había alguien más sabio que Sócrates. Era un templo dedicado al dios Apolo, porque los griegos eran politeístas. Entonces le preguntan a Apolo si había en Atenas alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo de Delfos dice que no hay nadie más sabio que Sócrates. Entonces el amigo que fue a consultar, todo esto está escrito, no sabemos si es verdad o es una leyenda, ¿no? Pero está escrito y como tal es interesante. Le va a contar a Sócrates, le dice, el Apolo, o sea, el oráculo de Delfos, dice que vos sos el más sabio de Atenas. Y Sócrates dice, no puede ser. Porque yo, la verdad, no me considero sabio en nada, en ninguna materia. Entonces debe haber algún error. Pero como él no era antirreligioso, sino que al contrario, era una persona muy respetuosa de la religión, después piensa, no, si lo dijo Apolo, o el oráculo de Delfos, algo de verdad tiene que haber ahí, alguna verdad oculta que hay que tratar de desentrañar. Entonces lo que a él se le ocurre es indagar qué quiso decir el oráculo al señalarlo a él como el más sabio. Entonces él lo que empieza a hacer es, va a hablar con los considerados sabios en Atenas, en sus respectivos saberes. Entonces, por ejemplo, a los militares, a los grandes generales que habían ganado batallas y que eran gloriosos por esa razón, les pregunta qué es la valentía. A los artistas les pregunta qué es la belleza. A los pedagogos les pregunta cómo se transmite la virtud, y así sucesivamente. Digamos, a distintas especialidades les pregunta qué es eso que ellos hacen. Entonces, inventa Sócrates una manera de preguntar que es, ¿qué es esto? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? A los juristas, ¿qué es la justicia? Y entonces ahí empieza una discusión.
Y lo que hace Sócrates es desencadenar una discusión en la cual las personas que supuestamente eran los especialistas en eso, por ejemplo, los guerreros en la valentía, porque eran los más valientes, en la discusión se dan cuenta que las distintas definiciones que van dando de valentía, ninguna se sostiene, son todas inconsistentes, porque Sócrates tiene una habilidad para que aparezca la inconsistencia de esa definición. Para que aparezca que esa definición no se puede sostener haciéndole muchas preguntas, ¿no? Entonces, hay una definición de belleza y él sigue hurgando. Hay una primera que aparece, él sigue hurgando, entonces la persona que está hablando con él se da cuenta que no la puede sostener, o hay otro que propone otra definición mejor de belleza, y otro, y digamos, y las distintas respuestas van cayendo en el sentido de que no se sostienen porque son inconsistentes, porque caen en contradicciones, ¿no? Un ejemplo que se puede dar es en un diálogo donde él pregunta ¿qué es la valentía? Entonces la primera definición que dan de qué es la valentía es que valiente es el soldado que siempre va para adelante y nunca retrocede. Y entonces Sócrates tiene una estrategia de ironía que consiste en principio, aceptar la respuesta, pero después seguir preguntando para ver hasta dónde la puede defender. Entonces dice, bueno, evidentemente el que siempre va para adelante es muy valiente. Ahora, decime una cosa, si en la batalla vos estás perdiendo, el ejército del que vos formás parte está perdiendo, y el general ordena replegarse, y entonces si vos te replegás, ¿sos cobarde o sos valiente? Entonces ahí el guerrero dice, no, tenés razón, a veces puede ser conveniente replegarse y no necesariamente ir para atrás significa ser cobarde. Y entonces otro dice, ser valiente es nunca quebrarse. La persona que en la dificultad de la batalla permanece erguido sin quebrarse, con el ánimo también erguido, entonces es valiente. Y Sócrates dice, es verdad, un soldado que en medio de una batalla, incluso en una batalla que se está perdiendo, permanece erguido, es valiente. Ahora yo te digo una cosa, pregunta Sócrates. Suponete que te hieren a tu camarada, que está al lado tuyo. Es alcanzado por, no sé, una flecha. Y es una herida mortal. O sea que vos te das cuenta que se está muriendo. Y entonces ese camarada, vos con él compartiste años de guerra, de batallas, juntos. Y vos te das cuenta que se está muriendo. Y entonces te quedan pocos minutos con él, porque se va a morir. Entonces vos te bajás a abrazarlo. Y en el momento que estás hablando y tratás de darle ánimo o contenerlo, no sé qué, se te cae una lágrima. ¿Vos sos cobarde si se te cae una lágrima? Entonces el que habla con Sócrates dice, no, tenés razón. O sea, que en ese momento se te caiga una lágrima no necesariamente es que sos cobarde, porque te podés quebrar en ese momento y seguir siendo valiente. Entonces quiere decir, las dos primeras respuestas que hubo a la pregunta de qué es ser valiente fueron desactivadas por Sócrates, porque mostró que eran inconsistentes. O sea que no siempre ir para adelante es ser valiente, y no siempre no quebrarse es ser valiente. Que a veces uno puede ir para atrás y ser valiente, y puede quebrarse y ser valiente. O sea, ninguna de las dos definió bien qué es la valentía. La cosa es que van sucediéndose las distintas respuestas, y al final de la charla, ninguna respuesta se sostuvo en pie. Entonces, las personas que hablaban con Sócrates terminan terriblemente confundidas, perturbadas y a veces enojadas, porque Sócrates desbarató todas las definiciones de valentía que se propusieron. Eso pensamos hacer con la ciencia. No, espera. Entonces Sócrates la corta ahí. Dice, bueno, está bien, perfecto, buenísimo. Esta discusión fue muy fructífera, porque nos hemos liberado de muchas falsas opiniones acerca de la valentía.
y le dice a sus interlocutores: gracias por haber conversado conmigo, porque hemos aprendido mucho, porque nos liberamos de un montón de falsas opiniones. Ahora sabemos que la valentía es una cosa difícil. Y termina. Esta práctica parece que la sostuvo a lo largo de varios años, y que esto generó en Atenas una hostilidad muy enorme hacia Sócrates, hasta que se ganó tantos enemigos que lo acusaron en un tribunal, y el tribunal lo condenó a muerte. Lo que ellos pensaban era que Sócrates sabía las respuestas a estas preguntas, pero no las decía para humillar a sus interlocutores. Entonces, que era una táctica cruel de humillación, ¿no? Y después que lo hacía para corroer la confianza en las instituciones tradicionales, para traer nuevos dioses ajenos a Atenas. Esas son las dos acusaciones, y se lo encuentra culpable de ambas. Y de otra más, con estas cosas corrompía la juventud. O sea, haciéndolos dudar de los valores tradicionales. Y la otra que dije, que no me acuerdo cuál era, corrompía la juventud. Entonces lo condenan a muerte. En ese momento, Sócrates tenía la opción del destierro, porque los atenienses te decían: bueno, te desterramos, o sea, te tenés que ir de la ciudad, o si no, si te quedás, te condenamos a muerte. Y él dice: no, el destierro no. Fuera de la ciudad yo no soy nada. Aparte, lo que yo digo, lo que yo hice, fue para contribuir a la ciudad. Yo no, de ninguna manera quise corromper a nadie, no quise traer ningún dios ajeno, no quise hacer dudar en ningún valor, quise solamente hacer ver las falsas opiniones que muchas veces sostenemos para cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos de engañarnos. Eso fue lo que quise hacer. Entonces, yo no acepto el destierro, porque sería aceptar que yo lo que hice era contra la ciudad, y yo no hice nada contra la ciudad, sino traté de hacer todo a favor de la ciudad y por la misión que me encomendó el dios Apolo. O sea, Sócrates lo explica de esta manera: ahí me di cuenta que me señalaron a mí, Apolo me señaló a mí, porque yo en realidad en Atenas me doy cuenta de lo que no sé. Entonces es una manera irónica que tuvo Apolo de decir: está llena de gente que dice que sabe, que no sabe. Entonces, al señalarme a mí, quiso decir que el que no sabe nada es el más sabio, porque es el que no pretende saber lo que no sabe. Eso es, podemos decir, ahí en ese gesto se condensa la filosofía. Porque la filosofía no es sofía. O sea, no significa saber, sino filos, que no me voy a... Filía, que quiere decir amistad. O sea, la palabra filosofía quiere decir amistad por el saber. El filósofo es el amigo del saber. Entonces... Ya te queda un minuto. Sí. No me lo saques. Filósofo es amigo del saber. ¿Qué significa? Que en realidad, de ser una jactancia, definirse como filósofo no es el que sabe de todo, sino el que reconoce que no sabe, pero es amigo del saber. O sea, no es un ignorante que se jacte de su ignorancia, ni es un sabio que se jacte de su sabiduría, sino que es alguien que no sabe, pero que quiere saber. Es decir, alguien que no tiene la verdad, pero la quiere. Entonces, el filósofo en realidad no es una condición ni una profesión, sino que es un proceso, una actitud, una posibilidad del humano, que es la aspiración a librarse del error, el engaño, y llegar a la verdad. Es en ese proceso donde se practica la filosofía. O sea, nadie es filósofo
por sustancia, digamos, soy filósofo, sino en la medida en que uno vive ese proceso en el cual se da cuenta de que le falta la verdad y que la necesita, es filósofo. Cuando le pasa eso, cuando le deja de pasar eso, ya no es filósofo. Y además, las preguntas de la filosofía suenan simples. O sea, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es el tiempo? O sea, ninguna de esas suena a cosa de, digamos, de experto de física, experto de biología, experto de economía, sino que son preguntas que se vinculan con la práctica cotidiana. O sea, porque nosotros en la vida cotidiana tenemos que resolver cuestiones que tienen que ver con la justicia. O sea, no queremos ser víctimas de la injusticia, no queremos ser injustos, tenemos una relación con la belleza. O sea, la belleza es una pasión que nos mueve. La valentía o la cobardía son cosas donde se pone en juego nuestro ser. El tiempo es una cosa, es un problema constante para nosotros. Todo el tiempo estamos tratando de administrar el tiempo y de resolver qué hacemos con el tiempo. Es decir, las cosas por las que se la pregunta la filosofía son cuestiones fundantes de la existencia. O sea, porque son cotidianas. O sea, cualquiera, no son cosas de especialistas, sino que son problemas que cualquiera tiene. Y con esto quiero decir, nosotros entendemos estas preguntas que se hacía Sócrates hace 2500 años, porque todavía sigue siendo un problema para nosotros. ¿Qué es ser justo? ¿O qué es ser valiente? ¿O qué es el tiempo? Porque sí, o sea, lo entendemos porque formamos parte de la misma comunidad, en cierta forma. O sea, esa pregunta que Sócrates no la escribió en ningún libro, atravesó 2500 años y sigue teniendo la misma fuerza. Porque cuando a uno le preguntan, ¿pero qué es la verdad? ¿O qué es la justicia? Es una cosa fundamental, porque no es lo mismo vivir en la justicia que vivir en la injusticia. Pero no tenemos una definición clara que nos diga la justicia es tal cosa. Entonces, es una pregunta que nos sigue moviendo. Entonces, filosofía no es saber. Filosofía es un proceso de buscar un saber que nos falta, que deseamos, que necesitamos, pero que todavía no tenemos. Bueno, acá corto por hoy, mi parte. Yo pensaba una cosa, primero que Apología de Platón